Hola, bienvenidos una vez más a una nueva sesión en directo de Time Asesores. En esta ocasión vamos a ver dos temas. Uno es que a veces lleva a confusión, sobre todo en las empresas que se dedican a la formación, que es sobre la exención del IVA de estos servicios en la formación. Vamos a matizar qué es lo que dice la agencia tributaria y qué es lo que ha habido luego consulta vinculante sobre este tipo de exención. Y luego el segundo tema que vamos a ver, que también es muy usual ante empresarios que quieren decidir invertir, es en relación al leasing o el renting, que es una opción de financiación que tienen las empresas para hacerlo. Y veremos a ver cuál es la mejor manera de una manera u otra. ¿Vale? Antes de empezar, espero que estéis bien y que, bueno, pues que estéis retomando vuestra actividad otra vez, ¿no? Bien, ya que estamos ya en fase uno en algunas mares y en otras provincias estamos en fase 2 y parece que la semana que viene pues, se van a ir aliviando las diferentes actividades y vamos a ir volviendo otra vez a un ritmo económico que teníamos poco a poco. Bueno, pues empezamos ya con nuestros temas, que el primero, como había dicho antes, es el IVA en la formación, ¿vale? Y este tema es controvertido por que hay que tener en cuenta una serie de matices y sobre todo que tiene lo que nos dice la ley, ¿vale? La ley nos dice, os voy a poner lo que la transparencia que hemos puesto, ¿vale? La ley tributaria, que en este caso es la ley del IVA, la ley 37/92, en su artículo 20, en el noveno apartado, habla sobre la exención del IVA. En este caso lo pongo más grande para que lo veáis. Habla de la educación, la infancia y la juventud, la guardia y custodia de niños, ¿vale? Todas aquellas actividades que estén relacionadas con la educación están exentas de IVA. Incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo, durante el comedor escolar o en aula de servicio de guardería, ¿vale? Fuera del horario escolar. También la enseñanza escolar, universitaria y posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, o sea, lo que llamamos formación profesional, ¿vale? La FP, realizadas por entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para ejercer dichas actividades, ¿vale? Este último últimas frases de las entidades de derecho público o entidades privadas que están autorizadas es nada más que tienen que cumplir con los requisitos que les exigen para poder eh, hacer una formación, en este caso darse de alta en la agencia tributaria, cumplir con las licencias correspondientes del ayuntamiento, de la corporación local que corresponda y nada más, ¿vale? Pero esta ley ha creado controversia. ¿Por qué? Porque no solamente hay que cumplir que podamos dar esa formación, sino para que esté exenta de IVA hay una consulta vinculante, ¿vale? Que matiza las consultas vinculantes para que el que no lo sepa son aquellas consultas que realizan los contribuyentes a la agencia tributaria y esta contesta sobre temas que hay dudas. Entonces estas consultas ya son vinculantes, es decir, la contestación de la agencia tributaria es formal, ¿vale? También ha habido sentencias que también han matizado este artículo, ¿vale? Y la matización es que la exención no será aplicable si ninguna de las enseñanzas versen o que tengan materias no estén incluidas en los planes de estudio, de cualquiera de los niveles o grados del sistema educativo español. Es decir, es muy importante que las materias sobre las que estoy dando estén regladas, es decir, que tengan un plan de estudios registrado en Ministerio de Educación. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, aunque yo fuera una empresa que doy esa formación, pues no estaría exento. ¿Vale? Otra duda que cabe aquí es sobre todo también con el tema de, de las asociaciones de padres, ¿vale? Cuando el AMPA, cuando da los talleres, pues esto está no exento, ¿vale?
toda esta formación no está exenta tampoco. Y otros talleres, por ejemplo, talleres que no, es que se salen fuera de formación, que se salen fuera de cualquier materia que esté arreglada, que esté registrada en un plan de estudios, está sujeta a IVA, ¿vale? Con lo cual es muy importante, no lo mismo, por ejemplo, dar un curso de contabilidad que la contabilidad aplicada por ejemplo, a las empresas de construcción. Esa materia no está arreglada, con lo cual esa materia tendrá que darse al 21%. O, por ejemplo, cursos o talleres que dan asociaciones, que las asociaciones son muy dadas a dar formación sin IVA porque ellas están exentas de IVA. Entonces, esa formación, si no está, si no es una formación que consiste en una materia que está con un plan de estudios reglado, no está exenta de IVA, ¿vale? Todos muchos cursos especializados, cursos de quads, cursos, pues, todos esos cursos y talleres no están sujetos a IVA, al 21%, ¿vale? Al 21% de IVA. Vale, ¿qué pasa que si alguien, unas consideraciones, qué pasa si alguien me pide, al estar exento de IVA, ya sabéis que por el reglamento de facturación, que un día haremos un tema sobre el tema de la facturación, quién están obligados y quién no a hacer facturas, qué modelos que exige la normativa para hacer una buena factura, ¿vale? Y qué diferencia entre una factura normal y una factura simplificada, que la factura simplificada, como ya sabéis, es lo que antiguamente se llamaba ticket, ¿vale? Entonces, si alguien me pide una factura, aunque yo esté exento de IVA y no tenga obligación de hacer factura y la tenga que hacer, estoy obligado a hacerla, ¿vale? Y todas las facturas que estén exentas de IVA tienen que poner una coletilla de por qué están exentas de IVA, en virtud de qué. En este caso, como es una IVA en formación, hay que poner la coletilla de esta formación está exenta en virtud del artículo 20.9 de la ley 37/92, ¿vale? Es obligatorio ponerlo en la factura. También es muy importante que no olvidemos que si el destinatario de nuestra factura es un profesional, o sea, un autónomo, ¿vale? Y nosotros es un profesional, un autónomo o un empresario, una empresa, y nosotros somos profesionales, o sea, es decir, somos un autónomo profesional, hay que aplicar la retención, ¿vale? Hay que aplicar la retención de IRPF. Que esté exenta no quiere decirse que no haya que aplicar la retención de IRPF en las facturas, ¿vale? Y luego, en relación a las facturas, no se está obligado a llevar una serie específica, como obviamente no se está obligado a hacer facturas, pero sí que es aconsejable hacer este tipo de serie de facturación, sobre todo cuando se lleva otra serie de facturación que sí que lleva IVA, ¿vale? Entonces, es recomendable. Y esto sería el matiz que lleva para el tema de la formación, ¿vale? Entonces es importante que cuando yo me dedique a la formación y sepa qué contenido estoy dando, saber que el contenido esté sobre todo reglado o esté en un plan de estudios registrado en el Ministerio de Educación. Porque es lo que primero me va a mirar la agencia tributaria si esas facturas están o no están. Están o no están, o sea, si ese servicio está o no está exento. ¿Vale? Y ya con esto, pues si luego tenéis alguna duda más, como siempre al final de esta exposición, pues haremos cualquier consulta relacionado con la exención del IVA. ¿Vale? Perdón, pasamos al siguiente tema, que es sobre el leasing o el renting, ¿vale? Que es las opciones de financiación. Muchos empresarios cuando van a comprar un bien de inversión sobre todo, que el cual le va a durar bastantes años, eligen varias opciones, ¿no? Tenemos la opción de comprar, que es llegar y comprarlo con dinero, ¿vale? Entonces, viene y se incorpora en el activo de la empresa, ¿vale? Y se irá amortizando pues, a lo largo de la vida útil de los años que dure el bien en concreto. Tenemos otra opción que sería financiarlo. Pueden ser estas dos opciones que vamos a ver, el leasing o el renting, o tenemos la opción del préstamo financiero normal y corriente. Es decir, compro la máquina, pido un préstamo financiero y la máquina bueno, o el bien de inversión
se activa en la empresa y se convierte y luego por otra parte tenemos la deuda contra ese bien, ¿vale? Y luego tenemos la opción del leasing y tenemos la opción del renting. Las dos son opciones de financiación, ¿vale? Pero tiene una diferencia que vamos a ver. Y es que lo primero que tenemos que saber qué es un leasing y qué es un renting, ¿vale? Ambos dos son contratos financieros, de arrendamiento financiero. ¿Eso qué quiere decirse? Que de momento, mientras que está vivo el arrendamiento, ya sea leasing o sea renting, no soy el titular, no soy en derecho del titular del bien, ¿vale? El leasing, bueno, vamos a empezar con el renting. Aquí en la diapositiva os he puesto el renting, os lo pongo más grande para que lo veáis, ¿vale? El renting es una operación de arrendamiento de un bien sin opción a compra. Entonces, se puede fijar de forma opcional. Es decir, hay veces que los renting, cuando finalizan, a los 4 o 5 años, te da la empresa de renting la opción de comprarlo. Pero no es por norma general. No existen limitaciones legales, por lo que una empresa puede disfrutar de un bien para su uso. Puede ser un coche, una maquinaria, un ordenador, cualquier cosa. Y además, y esto es lo que diferencia del leasing, es que excluye los gastos de mantenimiento, a cambio de una cuota mensual fija durante el periodo que estipula la financiación. Es decir, que el renting va a cubrir el valor del bien, ¿vale? Más los gastos que tengan de mantenimiento de ese bien de inversión. Eso es importante, ¿vale? Y el leasing es una operación también de arrendamiento, como el otro, de un bien con opción a compra. Aquí ya nos da la opción a compra como norma general, que al finalizar la operación de alquiler, a finalizar la opción de alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago una operación de arrendamiento de leasing, la empresa financiera, por una cuota, por un módico precio, que en este caso sería como la última cuota del leasing, pago esa cuota y me quedo con el bien. También tengo la opción de no pagar la cuota y devolver el bien a la empresa de arrendamiento. Entonces, la duración mínima de un arrendamiento de leasing siempre es de 2 años, a la que la empresa puede disfrutar de un bien para su uso. Es decir, no tiene limitaciones de uso tampoco, cosa que el renting, a veces, sobre todo sabéis que vienen en los coches, tiene una limitación de uso. En el tema de los coches, kilometraje. En el caso del kilometraje, si yo me paso del kilometraje de un coche de un renting, pues ya sabéis que tengo que pagar más, tengo una sanción, ¿vale? Cosa que el leasing no tengo ningún problema, ¿vale? Aquí no tenemos los gastos de mantenimiento, ¿vale? Aquí no tenemos los cambios y se fija una cuota de pago, ¿vale? Al final de la operación, pues la empresa, como os ya decía antes, puede fijar la opción de compra, ¿vale? ¿Qué diferencias fiscales? Porque claro, todo esto tiene un impacto fiscal sobre, sobre nuestros... sobre nuestra tributación, ¿no? Entonces, en la parte fiscal, en la parte del renting, tenemos que en el leasing el impacto de esta operación es doble, ya que yo compro el bien, aunque no sea titular, lo puedo reflejar en mi activo de la empresa y como otra contrapartida aparece en el pasivo, ¿vale? De este arrendamiento, ¿vale? Entonces, es como un préstamo financiero, es como si hubiera hecho con un préstamo financiero normal. Activo, o sea, cojo mi bien, lo pongo en mi activo y la contrapartida es la deuda que tengo pendiente, el valor que tiene ese bien, es la contrapartida, es el arrendamiento financiero. ¿Qué, qué, me- qué, mm, ¿Qué ventaja tengo aquí? Y es que, por ejemplo, el IVA me lo deduzco cuota sobre cuota, no como en la compra, que en la compra puedo deducir todo el IVA por completo. Si no me interesa, por lo que sea, por las circunstancias que correspondan, deducirme todo el IVA por completo, pues esta es una buena opción para deducirme cuota a cuota el IVA de todo el bien, ¿vale? Durante los años que duran el arrendamiento. Y el renting, el impacto que tiene esta operación es solamente gasto. Es decir, aquí el activo no aparece, o sea, el bien no aparece en mi activo, como es un alquiler puro y duro, no aparece. Es como si fuera el alquiler de una nave o el alquiler de un local o el alquiler de un piso. No soy titular, no aparece en mi activo y lo único que se refleja es un gasto todos los años en mi cuenta de pérdidas y ganancias
habrá dentro de mis gastos una partida que se llame renting del bien que sea, arrendamientos y cánones, que es la cuenta en la que se suele llevar, aparece este gasto, ¿vale? Entonces directamente se imputa. ¿Cómo se imputa en el gasto en el leasing? El leasing tengo de gastos los intereses del leasing, ¿vale? Y la amortización del bien. Es decir, obviamente, como he activado mi bien, lo tengo en el activo, mi activo se deprecia, con lo cual lo tengo que ir amortizando cada año, según la vida útil que me digan las tablas de la agencia tributaria, ¿vale? Entonces es importante saberlo, ¿vale? Que la diferencia entre las dos. Luego, que sean más deducible o menos deducible, eso ya sabéis que según la agencia tributaria, dependiendo de los bienes, y ya hablaremos también del impacto que tiene el bien en la actividad económica, es más deducible o menos deducible. Ya sabéis que con los coches privados, la agencia tributaria es muy taxativa en el sentido de que no es nada deducible, ni el leasing, ni el renting, ni nada. Pero la gente eh, lo suele hacer y lo suele. Solo los vehículos mixtos. ¿Qué son aquellos vehículos mixtos? Y ya os adelanto un poco de lo que daremos en otras sesiones sobre los gastos deducibles, sobre todo sobre el tema de los coches. Es decir, los vehículos mixtos que son un porcentaje en el cual un porcentaje corresponden vehículos que se pueden usar tanto para la actividad profesional, para la actividad mercantil que estés realizando y sea necesario para esa actividad, ¿vale? Y se use también para uso particular, la agencia tributaria estima que el leasing o el renting o la compra o el IVA, tanto el IVA como el gasto, se pueda meter el 50%, siempre que se demuestre, ¿vale? Entonces, y luego los vehículos industriales, es decir, pues una furgoneta, un, un toro, un traspalé, o sea, todo eso son vehículos y los vehículos de transporte, pues camiones frigoríficos, todo eso son camiones de transporte, son transportes afectos a una actividad que están 100% se pueden deducir, ¿vale? Entonces eso, pero que sepáis que los vehículos privados, sobre todo aquellos empresarios que se compran el Q7 y el BMW Serie 7 y lo imputan a la vivienda y lo imputan como gastos porque lo usan como gastos de representación para ir a visitar a los clientes, la agencia tributaria últimamente no está estipulando que esos sean gastos deducibles el 0%. ¿Por qué? Porque ellos consideran que un vehículo no es necesario para hacer tu actividad. Es decir, si yo me dedico a vender, por ejemplo, soy un empresario que tengo una empresa que se dedica a construir, por ejemplo, botellas de plástico, ¿vale? Y soy el gerente y efectivamente tengo que ir a visitar clientes, a hacer gestiones. Mi coche, como gerente, no es necesario para hacer mis botellas de plástico, que es lo que dice la agencia tributaria. Es decir, cuando se refiere a la agencia tributaria a que un gasto se afecta a la actividad, es que es necesario ese bien para que esas botellas de plástico puedan hacerse. No porque el gerente tenga que irse, porque eso ya es una cosa diferente. ¿Vale? Y me preguntaréis, bueno, pero bueno, ¿y cómo es posible que en las grandes empresas los directivos tengan esos cochazos y algunos dicen, es que lo tienen por renting? Claro, ¿por qué? Efectivamente los tienen por renting en la empresa, pero el directivo que tiene o está disfrutando de ese coche lo está tributando en sus retribuciones como gerente, ¿vale? Eso quiere decirse que para que el leasing o el renting de un coche privado de un gerente sea deducible, el empresario lo tiene que tributar luego en su declaración de la renta lo que le está pagando la empresa como coche, ¿vale? Eso pasa mucho con los autónomos que le paga la empresa el gerente, ¿no? El autónomo societario. Pues me paga la empresa el gerente. Vale, pues lo metes en nómina y ya, aparte de ser un gasto, es una nómina, ¿vale? O sea, lo estás tributando dentro de la declaración de la renta. Entonces, ojo con los coches privados, que la agencia tributaria te va a obligar primero a demostrarlo y es muy fácil que te lo quite, ¿vale? Continuamos. Entonces, ¿qué es mejor, renting o leasing? Esto es interesante, ¿vale? Aquí lo pongo en grande para verlo. Pues si se quiere incorporar el bien en el activo de la empresa, porque interesa, porque es importante para la empresa,
Por ejemplo, compro una nave industrial y me gustaría que apareciera en mi activo porque así mi activo tiene más fuerza, ¿vale? Tiene mucho más contenido y necesito que mi activo lo figure. Pues un leasing, porque el renting ya sabéis que no aparece en el activo, ¿vale? Si se quiere que si hay altos costes de mantenimiento, y esto es muy fácil, por ejemplo, aquellas maquinarias o aquellos bienes que necesiten, que tengan una vida, sobre todo una vida útil, pues corta, entre 2 y 4 años, y que requieran mucho mantenimiento, pues es considerable un leasing, ¿vale? Un leasing, un renting, perdón, un renting. ¿Por qué? Porque me evito tener que pagar gastos extras, en el caso. Sé que a la finalización del mantenimiento del contrato de arrendamiento, sé que ese bien no vale, sobre todo bienes cuando finalizan su vida útil, tienen un escaso valor, como por ejemplo el tema por ejemplo, de todo el transporte que se utiliza en una nave logística, traspalets, toros, todo eso no es recomendable comprarlo, porque tiene una vida útil más o menos corta, vamos a hablar entre 2 y 4 años, lleva mucho mantenimiento y cuando finaliza su mantenimiento, cuando finaliza su vida, cuesta mucho mantenerlos porque tiene muchos costes de reparación. Entonces, lo mejor es renovarlos, ¿vale? Entonces, lo interesante es sacarse renting cuando el bien se deprecia mucho. No interesa tenerlo en el activo porque ¿qué ventajas tiene tener, por ejemplo, una traspaleta en un activo? Pues tampoco mucho, ¿no? Yo creo que no es necesario, que no va a incrementar mucho mi activo por tener una traspalet o un toro en mi activo. Igual que un coche, por ejemplo, los coches, igual, o sea, un vehículo de transporte también, o sea, por ejemplo, para los vehículos de comerciales, hablando antes sobre los vehículos que estábamos comentando antes, de los vehículos de gerentes, pero los vehículos comerciales, por ejemplo, que sí son deducibles, es decir, por ejemplo, las grandes compañías de teléfono que utilizan un montón de comerciales o las empresas de compañías pues, de seguridad que también utilizan muchos vehículos, que veréis que uno de los requisitos, además, para que sea un vehículo afecto a la actividad, es que esté con la tipografía de la empresa, es decir, que que tenga todo el logotipo y todo el nombre de la empresa en el coche, esté serigrafiado, ¿vale? Pues para eso es necesario que esté afecto a la actividad. Y, por ejemplo, unos vehículos de comerciales, pues estarían afectos porque el comercial sí que la red de comerciales, para un comercial para poder vender necesita un coche, por ejemplo, visitarlo. Entonces, eso es 100% deducible, ¿vale? ¿Por qué? Porque la actividad consiste en la venta de ese producto y la venta de ese producto necesito venderlo de alguna manera y necesito un coche para poder venderlo, ¿vale? Otra actividad muy importante es los servicios de tasación, ya sea de inmuebles o peritos de siniestros que necesitan movilizarse para tasar. Efectivamente, yo no necesito un coche para tasar, pero sí necesito un coche, un vehículo privado, para realizar ese destino. Con lo cual, ¿esto qué quiere decirse? Que aunque la agencia tributaria me esté haciendo demostrar que el coche se afecta a la actividad, también puedo demostrar que yo necesito el coche para que esa actividad se pueda desarrollar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor como tasador, efectivamente, yo necesito un ordenador para tasar y unos programas y unas aplicaciones y un centímetro y unos medidores y tal. Pero también necesito un coche, porque de qué manera entonces voy a tasar a los sitios. Efectivamente, pues eso también, si sabemos demostrarlo, podemos deducirlo, ¿vale? Luego, pues bueno, pues lo que decía antes, el renting es interesante también, en el tercer punto, es que hacer gastos fijos variables. Es decir, como decía antes, tengo un bien donde cada cierto tiempo tengo una serie de arreglos, una serie de gastos de mantenimiento y quiero ya convertirlos en que ese gasto sea siempre fijo, ¿vale? Y así convertirlo en fijo para que no tener sorpresas. Pues el renting es una mejor manera. Saber qué es lo que voy a tener todos los meses de gasto con ese bien y no tener sorpresas. Y luego si la operación, como decía antes, si son operaciones a corto plazo, menores de 2 años, imaginaros que yo necesito un ordenador por un proyecto empresarial, para una consultoría, que necesito ir a ver a un cliente y necesito contratar
a una serie de personas y necesitan unos ordenadores, pero sé que eso va a durar un año. Pues a lo mejor, en vez de comprar los ordenadores, me es más interesante arrendarlos, los ordenadores, ¿vale? Y luego devolverlos. Y esto sería en breve, o sea, sería de una manera mm, breve y concisa, sobre todo la diferencia entre que hay leasing y renting, sobre todo hay que verlo en qué actividad, para qué vienes, pues es lo que viene mejor y sobre todo el impacto fiscal que se tiene, ¿vale? Pero siempre, como siempre, ya sabéis que estamos abiertos a vosotros para cualquier consulta sobre este tema y verlo en cada caso concreto, ¿vale? Hay que analizar bien la situación de la empresa, también viendo el endeudamiento que tiene la empresa, a lo mejor es conveniente sacar un renting, porque la diferencia que hay entre el renting y el leasing también es que el renting no aparece como riesgo en la empresa, ¿vale? Eso también es importante, o sea que el leasing sí. Entonces el renting, por ejemplo, no nos aparece como riesgo. Entonces, para una empresa con mucho endeudamiento, por ejemplo, pues interesa un renting para que no me endeude más, ¿vale? Pues sería interesante. Bueno, y en principio estos serían los dos temas, que si ahora mismo no hay ninguna consulta, luego más adelante podéis hacer consultas a través de los medios habituales que tenemos y, y estamos abiertos a cualquier tema que queráis tratar. Uno de los temas que vamos a tratar posteriormente va a ser el tema de los gastos deducibles, ¿vale? Del autónomo, que yo creo que es un tema bastante, bastante mm, frecuente en vosotros y que tenéis dudas. Y todos los gastos de dietas, de autónomos, de si me puedo deducir comidas o no, ¿vale? Todo ese tema vamos a hablar de ellos. También os adelanto que vamos a tratar otros temas también con nuestros colaboradores, ¿vale? Que haremos conexiones para hablar con ellos sobre protección de datos o temas de coach también. Entonces, bueno, iremos abriendo un poco los temas para que todo no solamente sea parte fiscal, la parte que toquemos, ni partes de derecho, ¿vale? Sino hablamos otro tipo de eso. Bueno, pues si queréis ver este vídeo u otros, os pongo el enlace en tenasesores.com, lo podéis ver o en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí una vez más y espero que sigáis bien y que sigáis volviendo a la normalidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.